primeramente lo que vamos a hacer para crear nuestro programa es importar nuestras librerías, las cuales van a ser varias. Bueno, aquí tenemos por ejemplo la librería serial, el cual es importante, pues nos va a ayudar con la comunicación con el Arduino. La librería Matplotlib y la librería NumPy nos van a ayudar con la figura que se va a hacer de la ley de enfriamiento. La librería Tkinter, el cual nos va a crear la ventana principal en donde van a aparecer todos los datos, los botones, o sea, todo. Ya, la librería MySQL Connector, el cual nos va a ayudar con la base de datos. O sea, ya cuando tenemos ya los datos calculados, estos datos van a ingresar a una base de datos. Es por eso que llamamos a esta librería. Y bueno, vemos que también la mat. Bueno, esto nos ayuda pues con las operaciones matemáticas para calcular el tiempo de la ley de enfriamiento. Bueno, aquí vamos a comenzar creando la clase principal. Aquí voy a trabajar con el frame. El frame lo que me va a ayudar es que aparezcan otras ventanas más dentro de la ventana principal. Y como estoy trabajando con el frame, necesito que los datos leídos desde el Arduino se guarden en una variable. En este caso va a ser la variable self, ya que normalmente cuando se crea, digamos, se crea un label, como en este caso, en vez de self se le pone ventana, o sea, el nombre de la ventana que lo ponemos, y ya se nos aparece en la ventana. Pero no, ese no es el caso, esa no es la función que quiero que realice. Lo que quiero que realice es que se me guarden los datos leídos en el Arduino para en un futuro usarlos, y para eso se utiliza el self. Y como podemos ver, aquí estamos creando los labels, las etiquetas, los botones y más labels, o sea, los mensajes que van a aparecer en la ventana. Ya, lo mismo voy a crear un botón pues para que salga del programa. Ya, bueno, por cuestiones de, cabe recalcar que la ley lleva un poco de tiempo calcular, así que hay que tener un poco de paciencia. Es por eso que para un rápido entendimiento, digamos, una rápida demostración de esta ley, he creado una función que se va a llamar ejemplo. Aquí, bueno, en el ejemplo tenemos, voy a ingresar ya los datos, temperatura inicial, la temperatura ambiente, el tiempo, todo eso. Ya voy a ingresarlo en la consola para que cuando aplaste bueno, como bueno arriba en el anterior paso creé un botón que se llamaba ejemplo. Aquí mismo lo podemos ver, aquí. Ya, cuando aplaste ese botón me calcula ya los datos que están ingresados en la consola. Esto lo creé, como digo, para una rápida demostración. Y ahora comenzamos con los datos de Arduino, los sensores. Aquí vamos a leer primeramente el primer sensor, el cual va a leer la temperatura ambiente. Y como vemos, llamamos a la conexión serial. Por medio de la conexión serial llamamos a los datos que nos manda el Arduino, nos mandan los sensores. Y aquí lo que hice es crear, o sea, se preguntarán para qué puse esta parte. Lo que pasa es que para tomar los datos de la temperatura ambiente se demora un poco, digamos, se demora unos 30 segundos para que en esos 30 segundos vaya tomando los datos del sensor de la temperatura ambiente y saque la media para obtener una temperatura más exacta. Es por eso que he hecho esto, que mientras dure ese tiempo vaya apareciendo sincronizando, o sea, se vaya apareciendo punto, para no caer, o sea, no confundirnos que el programa se haya colgado o el programa esté dañado. Para una distracción se podría decir. Ya, por eso que creé ya. Y aquí vamos a crear una lista, va a ser la lista ambiente. Esto lo vamos a usar en esta parte.
aquí nos dice, mientras y sea menor o igual a 6, voy a crear una variable Arduino, que va a leer los datos que me están ingresando de los sensores del Arduino, y a estos datos, a esta variable, a estos datos voy a restarle los caracteres que están de más. Por ejemplo, en la consola no me van a aparecer solo T1 20 grados, T1 22.22 grados. Aparte de eso me van a aparecer unos caracteres más, y es por eso que voy a utilizar esta parte aquí para que me quede solo para que solo se me aparezca esta parte, este carácter, que solo se me aparezca T1. Ya, entonces aquí entra un if, me dice si la variable sensor, esta variable es igual al carácter T1, o sea, el carácter T1 va a ser de la temperatura ambiente. Es por eso que le cojo este carácter, le quiero coger este carácter para no confundirme con la temperatura 2, que va a ser la temperatura del objeto. Entonces dice, si la variable sensor es igual a T1, entonces la variable temperatura va a leer los datos de esta variable, va a tomar los datos de esta variable, y lo mismo va a ser lo mismo. Aquí voy a quitarle los demás caracteres que me aparecen en los datos leídos, para que ya no aquí ya no le voy a hacer que me quede el carácter T1, aquí voy a hacer que me quede ya la temperatura, por ejemplo T1 22 grados, solo quiero que me quede los 22 grados, por eso que hago esto. Y pues aquí guardarlo en la lista que de hecho una vez tomado la temperatura ambiente, vamos con la temperatura inicio. Lo mismo aquí, llama a la comunicación serial, llama a los datos y aquí va a ser casi lo mismo que lo hicimos de arriba. Mientras y sea menor o igual a 70, creo una lista en donde en donde se va a guardar pues los datos ya que se está calculando de la temperatura 2. O sea, digamos que nosotros ponemos 10 minutos para que se calcule, que se siga calculando la temperatura, y 10 minutos todos esos datos de todas esas temperaturas de segundo a segundo se van a guardar en esta lista, y acorde a lo que se guarda en esa lista se va a calcular, pues ya se va a hacer los cálculos, ya se va a determinar en cuánto tiempo llegará hasta la temperatura ambiente. Como pueden ver, aquí estamos ya calculando los valores los valores de Z, los valores de K. Bueno, ahora procederemos a lo que es crear la ventana gráfica. Usamos lo que es el comando figura, que es para trazar lo que es la figura que se va a dibujar cuando ya obtengamos los datos del sensor. Como ya hemos mencionado anteriormente, para poder hacer el gráfico tenemos que buscar lo que es el valor de Z y el valor de K. Bueno, ya después de lo que ya es encontrar el valor de Z y de K, bueno, ya como hemos mencionado anteriormente y en otros tutoriales, ya saber lo que es crear lo que es una ventana gráfica. Es lo único que hacemos aquí con el window, el tkinter, los demás son label, y también creamos lo que es un botón para salir de la ventana, cerrar la ventana. Ahora creamos lo que son variables auxiliares, que estas dirán lo que es en un tiempo de 2 en 2, para así poder luego utilizar lo que son while, para luego graficar lo que son tanto en las coordenadas X como en las coordenadas Y, la gráfica. Ya. Como se sabe, cada vez que se hace una gráfica siempre va a tener lo que es un margen de error. Ya, nosotros aquí en nuestro programa hemos tomado en cuenta ese margen de error, por lo que le hemos hecho un margen de error tanto de 1 como de -1 en la gráfica. Para hacer lo que es la gráfica también usamos la librería MATLAB y también un Canvas, que eso nos ayuda a tener lo que es una mayor precisión en la gráfica. Una vez que ya tenemos lo que es la ventana de la gráfica y pasamos a lo que es a crear una base de datos, donde se nos van a almacenar todos los datos que nosotros generemos mediante el sensor. Nosotros estamos usando lo que es el PHP admin, que es el servidor que vamos a utilizar. ¿Cómo se conecta Python con base de datos?
se hace mediante el comando, mediante este comando que ya viene por defecto en las librerías de MySQL. El host es el nombre del servidor que estamos usando. En nuestro caso es localhost o PHP. El use es el nombre del usuario de la base de datos. En este caso sería root. Como no tenemos contraseña, solamente le dejamos lo que son unas comillas para que demuestre que no tenemos contraseñas. Y algo muy importante es que siempre en nuestra base de datos tenemos que poner el nombre de la base de datos que vamos a usar, ya que en lo que es el localhost podemos crear un montón de bases de datos, pero en database tenemos que poner el nombre de la base que vamos a utilizar. Una vez ya vinculado lo que es MySQL con Python, creamos lo que es un cursor. ¿Qué es un cursor? Cursor solamente nos permite lo que es los datos que nos generan los sensores, nos permite ya lo que es almacenar en la base de datos. Scoot nos dice que, o sea, solo nos permite ejecutar los códigos anteriores que ya hemos puesto en nuestro programa. Ya, SQL es el query. Esta línea de código nos quiere decir que así como se puede guardar información en una base de datos, también se puede consultar. O sea, nos referimos a consultar con extraer datos de la base de datos. Ya en select from datos, o sea, nos quiere decir que el nombre de la base de datos a la que nosotros vamos a extraer la información. En la siguiente línea ponemos lo que es record igual cursor.ferchal. ¿Qué quiere decir ferchal? Eso nos quiere decir que si nosotros queremos extraer todos los datos o una sola parte de los datos de la base de datos. Y asimismo, como ya mencioné anteriormente, lo demás son solamente ventanas que nos permiten visualizar los datos que estamos extrayendo de la base de datos. Bueno amigos, eso ha sido todo y espero que les haya sido de mucha ayuda en nuestro trabajo.